y vamos a leer la palabra del Señor en los versículos del 1 al 15. Génesis 45, en los versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Oremos. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra hoy, Señor, y por permitirnos venir a este pasaje tan maravilloso, para meditar, Señor, en la vida de José y en cómo su testimonio es un testimonio para nosotros de cómo ver el sufrimiento con los lentes divinos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos hoy ver a Cristo en este pasaje. Y para que, asombrados por la belleza de su majestad y abrumados, Señor, por su sacrificio y por su sufrimiento, podamos encontrar consuelo y esperanza para nuestras almas cansadas y turbadas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. José, el sufrimiento, la soberanía de Dios y el Evangelio. Es de eso de lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. En 1894, Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, dio el nombre de psicoanálisis a la práctica terapéutica derivada de la catarsis, en la que por medio de lo que él llamó asociación libre, que era algo así como que la gente empezaba a hablar de sus sueños, su infancia y todo lo que había vivido en su vida de manera consciente o inconsciente, las personas podían, según él, sanar sus problemas emocionales a través de una especie de regresión a los momentos de conciencia y de inconsciencia de la vida, los recuerdos, incluyendo la etapa de niñez. A finales del siglo XX, estas filosofías inundaron el cristianismo, tanto que algunas denominaciones y especialmente movimientos carismáticos buscaban la sanidad de los creyentes por medio de encuentros, nótese que uso comillas para referirme específicamente a la práctica, en los que, mirando al pasado,
Incluso desde el momento del embarazo y la gestación, se podía sanar las emociones que cualquier individuo estuviera experimentando en su vida presente a través de la acción mística de la sangre de Cristo operando en cada uno de los periodos de la vida de la persona. Lo cierto es que si bien nuestro pasado hace parte de nuestra vida y no podemos desligarnos de él, si bien el sufrimiento hace parte de nuestra vida y no podemos evadirlo, y si bien es cierto que el Señor trae libertad por medio de su verdad, eso es verdad, es la obra regeneradora de Cristo por medio del Evangelio, que viene por el arrepentimiento y por la fe. Pero me temo que aún seguimos batallando con este tipo de pensamientos y filosofías. Si tan solo puedes ir al pasado y ajustar unas cuantas cosas de tu pasado, en un viaje de regreso, cuando estés de vuelta, todos tus problemas emocionales, todo tu sufrimiento y todo tu dolor habrá acabado. Eso, sazonado con algunos versículos bíblicos, parece algo prometedor, pero no es más que una visión secularista de la vida y especialmente del sufrimiento. Las personas que se ven como víctimas de su entorno, de su pasado o de las circunstancias mismas, no experimentan la verdadera libertad, aun cuando puedan experimentar cierto alivio de los síntomas. Esa verdadera libertad solo viene por medio del Evangelio. Y el Evangelio nos anuncia una realidad. Y la realidad es que nosotros no somos víctimas, sino culpables y pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y que el Señor es un Dios soberano que gobierna y controla todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que lo que quiero hoy, y es lo que espero que suceda a través de este sermón, es que veamos a la luz de la conocidísima historia de José, y especialmente el pasaje donde José se reencuentra con sus hermanos, una forma bíblica de ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios y cómo las convicciones de José, afirmadas en la soberanía de Dios, lo que él creía acerca de Dios, lo llevaron a tener esperanza de que el Señor llevaría a cabo su plan de manera perfecta, aun cuando él no lo estuviera entendiendo. Y esta es una cuestión con la que nosotros debemos lidiar, especialmente en días como estos, como dije en principio, de tanta incertidumbre, violencia y toda clase de mal cercano a nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Cuál es la explicación para todo este sufrimiento de mi vida, de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos, de mi ciudad? Así que conviene que como creyentes, nosotros que somos llamados a mirar la realidad desde la palabra de Dios, veamos el dolor con esos ojos, con los ojos del Señor, con los ojos de la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a ver este texto que hemos leído en los siguientes 3 encabezados. En primer lugar, veremos a José y una visión bíblica de la soberanía de Dios. En segundo lugar, veremos a José y una visión bíblica del pasado. Y en tercer lugar, veremos a José y una visión bíblica de su esperanza. José, la soberanía de Dios, su pasado y su esperanza futura. Y vamos a ver qué tiene eso que decirnos a nosotros en el día de hoy. Veamos en primer lugar esta visión interesante de José y la soberanía de Dios. Si ustedes vuelven allí al capítulo 45 conmigo, van a notar algo bien particular, y no sé si lo notaron durante la lectura, y es que cuando José por fin se declara a sus hermanos, y solo para darle algo de contexto, recuerden ustedes que en este momento de la historia, José era el penúltimo de los hijos de Jacob, amado por su padre, que había sido vendido por sus hermanos a una nación egipcia como esclavo. Y estando en esa nación egipcia padeció de injusticias, y no solo de injusticias, sino que también de falsas acusaciones. Él fue puesto preso siendo inocente, pero un día el Señor se acordó de él y lo honró de tal manera que José llegó a convertirse en el segundo hombre más importante del imperio más grande en aquellos días.
El tiempo había pasado, José era un hombre poderoso, pero ahora por fin José se reencuentra con sus hermanos. Y ese es el momento cumbre de esa historia, de ese relato. Todos estamos a la expectativa de cómo va a reaccionar José. ¿Qué van a hacer sus hermanos cuando se enteren que al que ellos vendieron y quisieron matar, ahora es el hombre que gobierna sobre ellos? Y es en ese punto de la historia donde nosotros nos encontramos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. José le dijo a sus hermanos: acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dice, yo quiero que ustedes lean las palabras con el suspenso que la ocasión amerita. Yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Esas palabras estaban retumbando en el palacio y en el corazón de los hermanos de José. Imagínenselos a ellos, 3 pasos para atrás, casi en el suelo de la sorpresa, porque el hombre del que ellos creyeron nunca más volverían a saber nada, ahora está delante de ellos como un hombre poderoso que tiene su vida en sus manos. Pero José dice en el versículo 5, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida, y yo voy a leer esto con mucho énfasis, me envió Dios delante de vosotros. Pues ya he vivido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ni arada ni ciega, y Dios me envió delante de vosotros. Versículo 7. El 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón. El versículo 9 dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de toda la casa de Egipto. Así que solo una mirada rápida, ¿verdad?, al pasaje nos da una referencia clara de qué era lo que José estaba entendiendo en ese momento como la explicación de lo que estaba sucediendo. Una sola palabra, Dios. Una y otra vez, Dios, no ustedes. Dios lo hizo, Dios me trajo aquí, Dios me engrandeció. José entendía que todo su trasegar no era más que lo que Dios había diseñado para él. Todo lo que él había vivido hasta ese momento, incluyendo el abandono de sus hermanos, incluyendo el desprecio, incluyendo la injusticia, incluyendo el haber ido preso, todo su dolor y su sufrimiento habían estado en las manos de Dios. José no estaba pensando en que él había llegado ahí por sus dones o por sus talentos. Él sabía que su vida había estado desde el principio en el control del Dios soberano. A veces, mis amados hermanos, es difícil ver a Dios en medio de lo inexplicable. Lo cierto es que no tenemos que llegar al final de nuestros días para entender que todo lo que pasó en nosotros fue su propósito y su plan. Él está allí trabajando permanentemente en y a través de nosotros. Y es a eso a lo que se refiere Romanos capítulo 8, cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo creo, mis amados, que es momento de sacar ese pasaje del congelador del intelecto y llevarlo al calentador del corazón. Porque es de esos pasajes que nos memorizamos rápido y que le tiramos como un ladrillo a alguien cuando lo vemos sufriendo. Ahí te va, Romanos 8, todo obra para bien, tranquilo hermano, Dios es soberano. Pero cuando nosotros estamos del lado del que recibe el ladrillazo, nosotros lo que queremos es ver cómo eso se aplica en mi vida. ¿Cómo yo puedo ver a ese? Sí, yo sé que Dios es soberano. Y eso es una de las respuestas que tú más te encuentras de la gente cuando sufre. Mira, Dios es soberano con los 3 respectivos golpes en la parte alta del hombro. Dios es soberano. Sí, yo sé eso. Porque mis hermanos, hemos visto ese atributo de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, del que controla todo, lejos de nuestra realidad diaria. Y sobre todo lejos de nuestro sufrimiento. En la medida en que nosotros vemos a Dios como soberano, el sufrimiento va tomando un papel menos protagónico en nuestra vida. Y no es que no nos vemos sufriendo, es que ahora no vemos el sufrimiento como todo lo que tenemos en nuestra vida.
No somos los pobres que sufren todo el tiempo. No somos los que, ay, he sido una persona tan sufrida en esta vida. He sido una persona que ha padecido tanto desde mi niñez. No. No vemos el sufrimiento como el trofeo de nuestra resistencia. Has aguantado tanto que hoy tienes el rótulo en tu frente de alguien que ha sufrido, un guerrero valiente, sobreviviente de 1000 batallas. No, el sufrimiento deja de ser protagonista porque ahora vemos a Dios trabajando en cada área y en cada cosa, incluso cuando no lo entendemos. La soberanía de Dios, gracias hermano, no es un concepto abstracto. No es algo por allá en las nubes que está codificado para los mortales, separado de cualquier humanidad. No, hay descanso en saber que todos los acontecimientos de nuestra vida, escuche esto bien, han estado controlados por un Dios al que nada se le ha salido de control hasta ahora. No es algo a lo que yo tengo que resignarme. Ay, sí, finalmente Dios tiene el control. Pues, ¿qué se va a hacer? Dios tiene el control. No, no es algo a lo que yo tengo que resignarme. Es algo a lo que yo puedo aferrarme con esperanza, mi hermano. Porque no importa cuán intenso sea el dolor ahora, si nosotros estamos seguros que Dios está en control, entonces Él tiene un propósito sabio para eso, que está lejos de nuestra comprensión ahora. Jesucristo le dijo a sus discípulos, lo que ustedes no entiendan ahora, lo van a entender después, luego de hablarle de los sufrimientos que iban a venir para ellos. Y mis amados, yo no creo que tengamos que llegar hasta el final de nuestras vidas, como lo dije hace un momento, y hasta el último de nuestros días para saber que ciertamente Dios ha estado en control. Nosotros podemos aferrarnos a esa verdad, incluso en el momento más oscuro de nuestro dolor. Y José es tremendo ejemplo de ese entendimiento. Dios me trajo aquí, no ustedes. Pero noten algo interesante. José no solo tiene una visión sólida de Dios, y cuente que José no era alguien que estaba rodeado de judíos continuamente, ni era alguien que estaba ofreciendo sacrificios continuamente, ni era alguien conectado con la religión de sus padres. Él estuvo desprendido de la religión de sus padres, pero nunca estuvo desprendido de la realidad de quién era Dios para él, aun cuando había pasado el tiempo. Pero esa comprensión no era solo acerca de su Dios, sino acerca de todo su pasado. Algo que llama la atención, y esto es lo que nos lleva al segundo encabezado, ¿verdad? La visión bíblica de José y de su pasado. Es la manera en que José reaccionó a sus hermanos. Yo sé que a usted este pasaje no le sorprende, porque quizá es su película favorita, especialmente en esta época de Semana Santa. Y usted se sabe la historia de José. Pero si usted nunca ha escuchado la historia de José, si usted jamás ha oído hablar de él, es posible que lo primero que venga a su mente de este encuentro es, ahora sí, los hermanos de José van a saber quién es José. Si usted no conociera esa historia, muy probablemente nuestra mente se iría a la idea de que José por fin va a tomar justa venganza de lo que sus hermanos le hicieron. Pero él no reaccionó de esa manera. Y noten todos los motivos que José tenía. En primer lugar, José tenía el prospecto de lo que los expertos en la mente llamarían estrés postraumático. Huérfano de madre, abandonado por sus hermanos, maltratado por su padre, porque el favoritismo de Jacob hacia José era una forma pasiva de maltrato, especialmente porque lo exponía frente a sus otros hermanos, dado por muerto por sus hermanos. Incluso
ellos querían matarlo y de no ser por la intervención de uno de ellos que iba ya a tirarle una piedra grande dentro de un pozo para acabar con su vida de una vez, él hubiese muerto. Pero no solo eso. Él fue vendido como un esclavo en una nación que desconocía a Dios completamente. Fue tratado injustamente, acusado de ser un abusador sexual y fue puesto en la cárcel por muchos años sin haber cometido falta y sin siquiera la posibilidad de defenderse. Si tú ves a José, parece que él tenía todo para ser alguien lleno de una profunda ambición de venganza. Es más, hasta los hermanos de José esperaban que José se vengara de ellos. Pero no es eso lo que José hace. Su entendimiento de la soberanía de Dios lo llevó a responder con una pasmosa piedad a esta situación. Mi hermano, yo me temo que nosotros muchas veces usamos nuestro pasado como un pretexto para el pecado. Muchas veces. Piensa en el ejemplo de Noemí, solo para ilustrar el punto. La suegra de Ruth. Ella sale con su esposo de Belén a una ciudad donde no conocían a Dios. Allá pierde a sus hijos, Mahlón y Kelión. Y sus nueras, una de ellas la abandona y ella dice, miren, váyanse ustedes, déjenme sola, yo no quiero tener nada con la vida. Su nombre que significaba dulzura, en algún momento ella hasta quiere cambiárselo y cuando entra a la ciudad la gente empieza a decirle, wow, qué bueno que estás aquí de nuevo, Noemí. Y él dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, porque en grande amargura me tiene el Todopoderoso. Mira la ironía de Noemí. El Todopoderoso, es decir, que podía guardarme, no me guardó, me tiene sufriendo, me tiene en una profunda amargura. Y ella estaba reaccionando pecaminosamente. ¿Y sabe cuál era el motivo? Su pasado. Es que yo sufrí. Y hermanos, el resentimiento, el deseo de venganza, la victimización, todos esos sentimientos de culpa, bueno, yo no sé si eso tenga ese nombre, de esos complejos de inferioridad, de creer que yo soy menos que otro, o ese complejo de superioridad, de creer que yo soy más que otro, a veces provienen de reacciones pecaminosas a cómo nosotros estamos viendo nuestro pasado, desde una perspectiva muy humana, muy terrenal. Que tú no sabes. Yo de niño pasé por esto, yo de niño pasé por aquello, yo después me hicieron esto otro, y por eso yo soy así. Pero mi hermano, no se trata de desconocer que nosotros tuvimos ese pasado. No se trata de olvidar que todo ese sufrimiento hace parte de nuestra vida porque tendríamos que arrancarnos la memoria. Y no podemos quitarnos la memoria. Eso está allí, pero eso no nos define a nosotros. Y piénsalo bien, incluso en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese sufrimiento, en medio de todo lo que tú crees que atravesaste, que fue doloroso, Dios estuvo allí como estuvo con José. Nada de eso es nuevo para Dios. Nada de lo que tú viviste es una sorpresa ahora para el Señor. Y mi hermano, esto es importante porque si nosotros no lidiamos bíblicamente con nuestro pasado, eso va a condicionar cómo nosotros vivimos ahora nuestro presente. Y también seguramente va a condicionar cómo vivimos nosotros en el futuro. Hay algunas personas que, ¿verdad? Tú los ves que tienen comportamientos asociales o antisociales, sociópatas, personas que tienen una conducta agresiva. Y cuando se muestra su pasado, dice, oh, pero con razón, mira esa persona, oh, tiene toda la razón para ser así. Pero mi hermano, si realmente nosotros hemos conocido a Cristo, todo ese pasado ha sido cargado también por Él. Toda la culpa, todo el dolor y todo el sufrimiento ha sido puesto en los hombros de nuestro Señor. Y si ahora estamos en Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5, somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron
y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces todo ese pasado ya no es el motor que impulsa mi dolor presente, sino que se convierte en el testimonio de cómo Dios toma de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, y de cómo la belleza del Evangelio resplandece en el dolor y en el sufrimiento. Y esto es importante, hermanos. No solo para nosotros hablar con otras personas, sino para nosotros pensar acerca de nosotros mismos. Porque a veces usamos el pasado y nuestro dolor y nuestro sufrimiento pasado como la fuente que informa toda nuestra conducta presente, cuando debería ser el Evangelio lo que informe toda nuestra conducta presente. Y de nuevo, hermano, yo no quiero verme insensible, porque yo sé que puede haber personas aquí que han padecido una niñez y un pasado terrible. Pero tú no eres lo que eres hoy, porque tú has sido suficientemente valiente para soportar eso. Tú eres lo que eres hoy porque Dios ha estado contigo en cada momento, y Dios te ha guardado, y Dios te ha cuidado, y Dios te ha traído hasta aquí. Tu pasado no es tu carta de presentación, y aquello de lo que tú te jactas es del Dios que incluso en medio de ese dolor cuidó de ti y sigue cuidando de ti, hermanos. ¿A quién entonces es la gloria sino al Señor? Pero a veces encontramos allí ese refugio tan seguro. Yo he sido la mujer fuerte, yo he sido el hombre valiente, yo tuve que reponerme a esto, yo he tenido que pelear contra aquello, yo he tenido que hacer esto. Sí, es cierto, gloria a Dios por eso, pero Dios ha estado en cada momento, Dios ha estado en cada situación, incluso cuando tú ni siquiera eras consciente de Dios. Dios estaba allí. Pablo habla de eso y dice: yo hice muchas cosas cuando yo no era creyente, pero las hice en ignorancia, y todas esas cosas hacían parte del plan y el propósito de Dios de salvarlo a él de ese mundo tan perdido, para que ahora toda la gloria y la honra fuera del Señor. Es eso, hermanos, lo que debe informar nuestra realidad. Dios es el protagonista de nuestra historia, no nosotros como víctimas. Cuando nosotros adoptamos y abrazamos esta perspectiva de nuestra realidad, cuando el Evangelio nos informa correctamente acerca de nuestra real condición, nosotros dejamos de vernos como víctimas y ahora nos vemos como lo que realmente somos, culpables que merecían el justo castigo de Dios, pero por su gracia Él nos ha alcanzado. No somos víctimas de nada. Hermanos, el que cargó toda nuestra culpa nos ha hecho verdaderamente libres. Y esto es profundamente alentador para nuestras almas. Y es de esa cruz que proviene nuestra verdadera libertad. Así que, fíjate cómo el entendimiento de José de la soberanía de Dios y de quién había estado en control de toda su vida, sufrida o no, quién, es lo que lleva a José a aferrarse a una esperanza de que Dios hará lo que tiene que hacer, y lo que nos lleva de la mano nuestro tercer encabezado. Si quieren ir conmigo al texto nuevamente, miren un detalle. En el versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Allí está lo que José es hasta el presente. Pero mira lo que dice el 10. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, y tu casa, y todo lo que tienen. Mire lo que dice el 7, que es la declaración principal de esto que acabo de leer. Y Dios me envió delante de vosotros
para preservaros posteridad. Mira la visión del futuro de José. Sobre la tierra y para daros vida. Si ustedes lo que subraya la Biblia, ojalá subraye esta frase: por medio de gran liberación. Miren esta visión del futuro de José. José estaba claro en cuanto a las promesas que Dios había hecho a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo, a Jacob, a Isaac y a Abraham. Tu descendencia va a llenar la tierra. En el momento en el que José se ve frente a esta realidad, él llega a una conclusión: claro, aquí está todo el plan de Dios consumado. Si ellos no me hubiesen vendido a Egipto, y si Dios no hubiese estado conmigo para honrarme como me ha honrado hasta ahora, estos 5 años de hambre iban a acabar con esta pequeña familia. ¿Y saben quién era uno de los hermanos de José? Judá. ¿Y sabe quién es Judá? De quien vendría David, de quien vendría nuestro Salvador. Mi hermano, la visión futura de José es impresionante. Y él está diciendo: todo esto que yo viví en el pasado, todo el sufrimiento que yo tuve, toda esta serie de acontecimientos lamentables, no tenían otro propósito sino que Dios muestre su gloria para preservar a su pueblo. Qué maravilla de visión de la esperanza que José tenía. Él entendió que su pueblo no podía perecer, así que él vio el sufrimiento en esa perspectiva. Dios no puede faltar a sus promesas, por lo tanto su pueblo no puede morir. Por lo tanto, yo estoy aquí con el propósito de dar gloria a Dios y ser un instrumento para preservar la vida de su pueblo. Mira cómo él está leyendo de fácil la situación, porque cuando Dios está en su lugar, todo lo demás está en su lugar. Pero esas palabras que José usa, gran liberación, para referirse a lo que Dios estaba a punto de hacer por medio del sufrimiento, son unas palabras supremamente interesantes. Porque ¿a qué liberación se está refiriendo José? Finalmente ellos no estaban siendo esclavos de nadie. Ellos estaban viviendo ya como sedentarios en una tierra que era potencialmente de ellos, al menos por la promesa. Esa liberación a la que José se refiere apunta a un horizonte mucho más glorioso y significativo, a lo que sería la manifestación gloriosa del reino de Dios. Piensen por un momento. José fue amado por su padre, vendido por sus hermanos, tratado injustamente por los hombres siendo inocente, pero luego, cuando es puesto en honra y cuando es exaltado, él no usa su nueva posición para vengarse, sino que por el contrario, usa su nueva posición e influencia para interferirse en el desastre y la perdición de su pueblo y salvar así al pueblo escogido de Dios. ¿A usted le suena familiar eso, mi hermano? ¿Sabe por qué le suena familiar? Porque eso es en esencia el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es en esencia Él, el amado del Padre, vendido por sus hermanos, llevado injustamente a la cruz para luego abrir los brazos en victoria y decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, y consumar en la cruz la obra de redención que habría de preservar la vida de su pueblo. Esa gran liberación que vendría por medio de Judá. Esa gran liberación que vendría por medio de esa pequeña nación en ese rincón del oriente del mundo. Desde aquí, de donde estamos. Cuando vemos nuestro sufrimiento a la luz del evangelio, cobra más sentido el sufrimiento, porque entendemos que no se trata de nosotros, sino de Dios,
y su promesa de guardar a su pueblo. Hermanos, yo no sé si ustedes le decían, cuando usted estaba pequeño, ¿verdad? Que yo soy de pueblo, y cuando yo me subía a un palo, a un árbol, mira muchacho, te vas a caer, decían. Y entonces gritaba otro por allá, déjalo que del suelo no pasa. O sea, lo peor que puede pasar es que se caiga. Mi hermano, si nosotros entendemos nuestro sufrimiento del Evangelio, de ser guardados por Dios hasta el fin, no pasamos. Lo peor que puede pasarnos, hermanos, está incluso dentro del plan soberano de Dios de preservar a su pueblo hasta el fin. Y el Evangelio nos da esa perspectiva. El dolor y el sufrimiento empiezan a cobrar un sentido más significativo cuando se ve desde la perspectiva del Evangelio, porque estamos convencidos que incluso eso ha sido parte del buen plan de Dios. El Evangelio nos ayuda a ver el sufrimiento como parte de un Dios que sabe lo que hace y que traerá bien en medio del dolor. Y yo creo que ningún pasaje captura tan precisamente este pensamiento como Hebreos capítulo 12. Si ustedes pueden ir allí conmigo, dice el versículo 3, considerad el 2 para que tengamos un poco más de contexto. O el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que te produce ver a Cristo sufriendo de esa manera? ¿Para qué quiere el autor de Hebreos que fije mis ojos en Cristo y considere su sufrimiento? Bueno, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Puesto en palabras sencillas, ¿tú crees que tu sufrimiento es duro? Y el autor de Hebreos le escribe a una iglesia que estaba sufriendo. ¿Ustedes creen que están llegando al extremo del sufrimiento? Oh, no. Miren a esta nube de testigos del capítulo 11, muertos a filo de espada, aserrados, comidos por leones. Pero ellos pusieron la mirada en algo borroso que no veían. Pero ustedes pueden poner ahora la mirada en un hecho pasado, en Cristo Jesús que murió por sus pecados. ¿Ustedes creen que su sufrimiento es grande? Pues mírenlo a Él sufriendo como un inocente. ¡Qué contradicción tan grande! Y pregunta el autor de Hebreos, ¿ustedes han sufrido eso? ¿Ustedes ya sufrieron hasta la sangre? ¿Su sufrimiento es parecido al sufrimiento de Cristo? ¿Son ustedes inocentes que están sufriendo como Cristo sufrió? Pues si no son eso, entonces cobren ánimo, porque Él sufrió para traer una gran liberación. De modo que el sufrimiento en aquellos que hacen parte del pueblo de Dios, eso es lo que dice el autor de Hebreos, tiene un propósito. Y en nuestro caso, una disciplina: perfeccionarnos, llevarnos a la santidad, conocer más al Señor. Dios permite ese sufrimiento como un acto de amor y de cuidado por sus hijos, como el padre que ama a sus hijos y los disciplina. ¡Qué maravilla de pensamiento, mis hermanos! Porque eso es exactamente lo que significa sufrir desde la perspectiva del Evangelio y entender por qué Dios permite que yo sufra. Ahora, con eso en nuestra mente y viendo esta esperanza tan maravillosa que nosotros tenemos, podemos ver el sufrimiento y el dolor como parte del plan de Dios para nuestra santificación. Hermanos, esa es la soberanía de Dios aplicada. ¿Cómo sé yo que Dios es soberano en el sufrimiento?
Oh, mi hermano, entonces pregúntate específicamente, ¿en qué cosas Dios está moldeando tu vida específicamente con ese sufrimiento específico? ¿Qué cosas crees de tu vida que Dios está trabajando para su plan contigo? ¿Acaso Dios te está enseñando a través de esta prueba financiera a ser un mejor mayordomo de sus recursos? ¿O acaso Dios te está enseñando a través de esta prueba en tu salud cómo puedes confiar en Él en medio de la debilidad y aferrarte con confianza al que cuida nuestras almas? ¿O acaso Dios te está enseñando a través de este hijo rebelde que tú debes confiar en el soberano y el único que ha dicho, mía es la salvación, y que puede transformar el corazón del perdido? ¿O acaso no querrá Dios llevarte a ti a una comprensión mucho más amplia y mucho más profunda de su cuidado, de su amor y de su maravillosa protección? Yo no quiero pensar en que la soberanía de Dios es algo general, en el sentido de que, ok, la soberanía de Dios es un buen concepto, pero ¿y ahora? Yo creo que esa soberanía de Dios termina al final manifestándose a través del sufrimiento diverso de cada uno, de cada miembro del cuerpo. Y allí debemos pedir al Señor sabiduría. ¿Qué es lo que el Señor está trayendo según su plan para mí a través de todo esto? Y eso es su soberanía aplicada a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Hermanos, qué esperanza tan maravillosa tenemos nosotros. Qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros. Que incluso en medio del sufrimiento y el dolor, Él puede sacar bienes. Dios puede sacar bienes de males. Y José es el epítome de eso. Pero Cristo es la consumación de eso. El inocente muriendo en la cruz por la salvación de los culpables. Si el Evangelio no te informa de que el sufrimiento no es el fin de todo, si el Evangelio no te informa que el sufrimiento no es la meta definitiva de nuestra vida, sino que puede ser lo que Dios use para traer bien, entonces, ¿qué podrá informarte, mi hermano? ¿O qué podrá convencerte? Por eso mira a Cristo y su dolor y su sufrimiento, y mira los resultados de ese dolor y sufrimiento. Y contemplándolo a Él, mira también cada propósito de Dios para cada dolor y cada sufrimiento nuestro de este lado de la eternidad. Conclusiones. ¿Cómo podemos nosotros ver nuestras vidas ahora a la luz de esta realidad? ¿Cómo puedes tú pararte ahora frente a esta realidad del sufrimiento, de tu pasado, de la soberanía de Dios, de la esperanza del Evangelio? ¿Qué ves? Mi hermano, no somos el resultado de acontecimientos desafortunados, aleatorios. Como lo he dicho en otras ocasiones, no existen los mundos paralelos en el plan del Señor. No existe tal cosa si hubiera nacido, si me hubiese mudado a esa ciudad, si tan solo no. La vida que tú has tenido hasta aquí es exactamente la vida que Dios ha permitido que tengas. No existe una vida paralela, ni un mundo en el cual hubieses podido evitar el dolor y el sufrimiento que has tenido hasta ahora. No existe, es lo que Dios ha querido. No existen aspectos desafortunados, sino lo que Él ha querido hacer en nosotros. Una visión centrada en Dios nos ayuda a dejar de victimizarnos y a vernos como quienes han sido ahora guardados en Dios desde antes de nacer, y que cada acontecimiento de nuestras vidas ha estado en su mano, incluso los más dolorosos que tú has tenido que experimentar, han estado en el conocimiento y en el cuidado de Dios.
Ojalá eso nos ayude a ver nuestro sufrimiento no como el resultado de la mala suerte o de un Dios lejano, sino como una condición en la cual podemos encontrar gozo, sea permanente o temporal, sabiendo que ese ha sido su plan para nosotros. Qué descanso para el alma, mi hermano. Qué descanso para el alma. Pero veamos también hacia adelante con esperanza. Miremos más allá de este mundo y miremos más allá del sufrimiento que nosotros podamos experimentar de este lado de la eternidad. Pues las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que el Señor ha de traer a los que le aman. Miremos hacia las promesas de un Dios fiel. Un día todo este dolor acabará. Un día el sufrimiento y los recuerdos serán borrados. Un día de nuestra memoria no habrá dolor. Y Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Y Él quitará todo peso de culpa en nuestros corazones, en la condición eterna. Un día, todo eso por lo cual tú has atravesado, y yo, y cada uno de los que estamos en este auditorio o en esta transmisión, no será más que un vago recuerdo, como dice este canto, de nuestra liberación, de nuestra verdadera libertad. Es una bendición sufrir aquí, porque nos prepara para la eternidad y porque nos ayuda a anhelar con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas que el Señor venga pronto y que podamos estar con Él por los siglos. Mi hermano, que no seas informado por tu pasado acerca de cómo vivir ahora, que seas informado por la esperanza futura que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Oremos. Oh Señor, gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones y mostrarnos, Señor, que tú eres suficiente para nosotros y que el Evangelio es todo lo que nosotros necesitamos. Señor, algunos de los que estamos aquí hemos sufrido y hemos padecido. Muy seguramente, Señor, cosas que ni siquiera queremos recordar. Pero una cosa es segura, Señor. Aún en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, tú nos has traído aquí para conocer, Señor, la belleza de tu Evangelio, la belleza de tu verdad, y ver eso solo como un testimonio, Señor, de que tú eres un Dios que trae verdadera libertad. Que en el mundo tenemos aflicciones, Señor, y las tendremos, pero que tú has vencido al mundo, Señor. Señor, consuela los corazones de mis hermanos y hermanas en esta hora, y que ellos puedan cobrar aliento al ver el resplandor glorioso de la cruz, el inocente que sufrió por nuestros pecados, para alcanzar nuestra libertad. Ese es el testimonio de que la gloria viene detrás del sufrimiento y que el dolor, Señor, no es otra cosa sino la puerta que se abre para experimentar el consuelo que proviene de tu presencia. Señor, abraza el corazón afligido y consuela el alma triste, Señor. Y permite que puedan mirarte a ti, Señor, con esperanza. Ya no más, Señor, como víctimas. Ya no más, Señor, como victimarios. Ya no más, Señor, como quienes no pueden levantar la cabeza, sino como quienes pueden levantar sus brazos al Padre Celestial en agradecimiento por la libertad que de la cruz ha venido. Gracias por traer consuelo y fortaleza a nuestras almas. Ahora, Señor, te rogamos que nos permitas atesorar tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.